feliz Navidad a todos. Vamos a entender hoy, aunque cuando diga Navidad todas las predicaciones, las introducciones son iguales, digo no, quiero que sea distinta, no por ser distinto, sino porque creo que se presta, estas fechas se prestan a muchas formas de ver la historia del nacimiento de Jesús. Y en esta mañana, yo con mis clásicos títulos para las predicaciones, he puesto los nombres del recién nacido. Los nombres, normalmente un recién nacido tiene un nombre, pero Jesús no tuvo un nombre, Jesús tuvo nombres. Por eso he puesto los nombres del recién nacido. Así lo he titulado en esta mañana. Y voy a leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 9 y versículo 6, conocido por todos, pero empieza diciendo que un niño nos ha nacido, y eso es lo que precisamente en este tiempo se celebra. Dice así: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Le da 5 nombres, y sin embargo parece que hay una contradicción, porque dice, y su nombre, lo lógico sería, y sus nombres serán, pero no, dice y su nombre. ¿Por qué? Esto hay que entenderlo, lógicamente, porque busco la tradición judía de que el nombre o los nombres siempre apelan a una parte del carácter del ser humano. En nuestro caso es una cultura distinta. Yo no voy a preguntar esta mañana ni qué es la Navidad, ni cómo se celebra, porque eso ya hemos oído 300.000 predicaciones. Pero sí sabemos, como bien ha dicho Ramón, que en esta sociedad donde cada vez la gente está menos familiarizada con el mensaje de la Biblia y se opaca el motivo y la realidad de esta celebración, precisamente por eso, porque se ha llegado, que voy a decir que no sepamos, comercializar, tradicionalizar y muchas cosas, pero el sentido único es que un niño nos es nacido, dijo el profeta, de forma profética 700 años antes, unos 740 aproximadamente, cuando se escribió este libro, ya se habla de que un niño nacería con todos estos títulos, con todos estos nombres. Pues la Navidad habría que explicarle a quien no lo sabe, no porque sepamos más que nadie, que es el aniversario de un nacimiento. Es el aniversario de un nacimiento. Y lógicamente pues necesitamos conocer al protagonista de tan famoso cumpleaños. Yo digo, es como si tú vas a un cumpleaños y hablas de 300.000 cosas y haces 300.000 actividades que no tienen que ver nada con el cumpleañero. El cumpleañero se sentiría relegado, completamente solo y triste, como diciendo, pero ¿esta gente qué está haciendo? Si hoy precisamente se está celebrando mi cumpleaños y parece que esta gente tira por otro derrotero completamente distinto. Pues es triste, porque antes de conocer muchos quizás de vosotros, pues sois creyentes generacionales, los que no lo somos, que tuvimos un día que aceptar a Jesús como Salvador de nuestras vidas, pues yo no conocía tampoco ni a Jesús ni el mensaje de Jesús, y celebraba pues estas fiestas como si lo celebrando, porque me encantan y soy feliz en la época de Navidad, me encantan las luces, los árboles, los regalos, el turrón sobre todo. Me gusta todo mucho, estar con la familia es muy interesante y muy importante, pero sin dejar lógicamente de lado ni perder de vista el motivo único, que es que estamos celebrando el nacimiento de alguien que vino para algo y al cual se le dieron 5 nombres. Porque un niño nos es nacido, dijo el profeta Isaías. Y hace un retrato formidable a través de estos nombres. Vamos a verlo despacio, tenemos tiempo, y sobre todo interiorizar que este retrato que hace, o que hizo siglos antes, 7 siglos y pico antes de que naciera el Mesías, pues lógicamente esto le da un valor añadido al mensaje del Evangelio, al mensaje de las profecías mesiánicas que se cumplieron lógicamente en la persona del Señor Jesucristo. Lo repito, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y vuelvo a repetir que el profeta usa un singular, y su nombre será, no sus nombres. ¿Por qué?
Pues porque está hablando más que de nombres, de atributos. Y un atributo, si tuviéramos que definir la palabra atributo según la RAE, la cualidad de un ser, las cualidades. Dios es eterno, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, bondadoso, misericordioso. Fijaros si tiene atributos, porque son todas las cualidades del ser Dios. ¿Entendemos? Así que no podemos separar una cualidad de otra porque se abre la ventana. Se abrió la ventana cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y algunos abrieron la ventana y de estos 5 nombres dejaron entrar quizás solamente 2. Admirable. Si tú haces una pregunta ahí fuera con micrófono alto, o sea, con móvil en mano, grabando, ¿qué opina usted que fue Jesús? Un hombre admirable, maravilloso, fantástico. De hecho, la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Eso le decía el otro día a un chiquillo en el instituto, no antes de Messi y después de Messi. Por algo será. La historia se divide, se sabe dividirse bien. Porque fue el acontecimiento único que marcó un hito en la historia. Y eso lo sabemos. No podemos hacernos un Jesús a la carta. Porque aún después de ser convertidos todos, tenemos un Jesús a nuestra carta. Hay una imagen que no he podido traer, que se ve una caja que pone teología y hay alguien empujando a Dios dentro de la caja, como diciendo, yo voy a encasillar a Dios dentro de mi teología, dentro de mi forma de percibir las cosas, dentro de mi cosmovisión, dentro de mi teología, dentro de mi denominación, dentro de mis principios, dentro de mi educación cultural. Y a Dios no hay que lo encasille. Bueno, porque hemos leído solamente 5 atributos, pero hay muchísimos atributos más que podríamos darle al Señor Jesús. Recordemos que para los hebreos, ya lo he dicho antes, pues el nombre, que lo he anotado, tenía mucho significado porque revelaba alguna faceta especial del carácter de la persona. Jacob, tramposo, mentiroso. Es que lo era, me fue, engañó, tramposo, eso significaba Jacob. Y cuando se le fue cambiado el nombre de Israel, ya fue distinto, Jacob a Israel, Abraham. Los nombres van cambiando en función del carácter, en función de la obra que Dios va haciendo en cada uno de ellos. Él entró como Jacob, pero cuando le fue desconjuntado el muslo, Dios le cambió el nombre y salió cojeando. Y cuando alguien entra en la presencia de Dios, te cambia algo. O el nombre o la cojera. Pero nadie puede ser igual si después de conocer a Cristo. Porque entonces seríamos religiosos evangélicos y no seríamos creyentes nacidos de nuevo, que es completamente distinto. Es parecido, pero es un sucedáneo. Y eso tenemos que entenderlo. Y tenemos que predicarlo para poder entenderlo. Porque se nos puede escapar. Por ello, con Cristo, vamos a aplicar en esta mañana el principio de o todo o nada. O aceptamos estas cualidades que Isaías en el capítulo 9, todas. No podemos separar un eslabón de la cadena. La cadena es Cristo. Separar un eslabón, pues dejaría las cosas a medio. Y de hecho, cada uno de estos nombres vamos a ver que siguen un desarrollo progresivo en el conocimiento del carácter de este niño que nació. Empieza por niño, lógicamente termina siendo un adulto hasta que es crucificado. Yo el ejemplo, la analogía que he hecho en esta mañana es como una ventana que se va abriendo poco a poco para que vaya entrando más luz. De hecho, podemos medir la intensidad de la luz desde una pequeña vislumbre de luz hasta una totalidad de luz en función de lo que abramos una ventana. Pues con este texto de Isaías se abre la gran ventana de conocer a Jesús en toda su totalidad. No al Jesús de una denominación o al Jesús de mi familia o al Jesús de San Me Conviene, sino al Jesús real, al que nació hace 2000 años a 4083 kilómetros según mi Google Maps de Cartagena, allá en Belén, según el Google Maps que yo tengo. A esa distancia nació nuestro Señor, como una realidad histórica, no como una religión más. Hay que comprender muchos detalles y la cosa es más sencilla. Nosotros lo hemos complicado con el tiempo. Las divisiones, los cismas, los letreros, los nombres en las puertas, las formas de pensar, la teología. Y parece que se ha diluido el cumpleañero. Y lo hemos relegado a la habitación de una silla y estamos yendo al cumpleaños, pero no conocemos al que ha cumplido años. No tenemos trato con el que ha cumplido años. No reímos con el que ríe ni lloramos con el que llora. Ni tenemos el mismo corazón que Jesús. Estos nombres siguen un desarrollo progresivo, como he dicho, y vamos a ir abriendo en esta mañana rápidamente. Veréis que esto es rápido, hasta el clímax total. Y el clímax total es la máxima intensidad de luz, que será la última cualidad, que es el príncipe de paz. ¿Cuántas veces hemos cantado al mundo paz nació Jesús? Al mundo paz. Paz.
Gloria a Dios en los cielos y en la tierra, paz a los hombres. Es el príncipe de la paz, el príncipe de la paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, decían los ángeles. Y es pues una costumbre que quizá, no más que más costumbre, una realidad frecuente que muchos de nosotros quizá la ventana, dependiendo en el estado, porque nos podemos encontrar mejor, peor, regular, porque sabéis que las emociones fluctúan, la fe es constante, pero las emociones humanas fluctúan. Y quizá algunas personas pues abren la puerta media si se quedan con el Jesús admirable y consejero. ¡Pum! Y ahí ya es en el Jesús en el que yo creo. Pero no saquen los dos eslabones de la cadena y vamos a ver lo que dijo el profeta y conocer los 5 aspectos. Pero no dejan que entre toda la luz de la identidad de Cristo, la rechazan y se quedan en la penumbra existencial. Penumbra. La penumbra es luz no luz. Luz no luz, la luz grisácea. Y se quedan en la penumbra existencial viviendo sin la plenitud del que afirmó: yo soy la luz del mundo. Porque solamente podemos ver la luz en la luz, lo dice la palabra. En tu luz veremos la luz. Desde la penumbra no se puede ver la luz. Desde la penumbra no podemos ver la realidad total. Ni siquiera nuestra propia realidad existencial, ni conocernos a nosotros mismos. Si el salmista no se conocía, si decía: Señor, líbrame de mis pecados, los que me son ocultos, los que no conozco. Porque si el Señor nos mostrara el corazón lo que dentro, nos asustaríamos. Pensamos que somos santos por el hecho de ser creyentes. Y no es así, porque nuestra vida va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Es como el alba, poquito a poco. La salvación fue instantánea, pero la santificación es cada día, es la santificación, hasta que el día es perfecto. Hasta que hemos abierto la ventana de paz en paz y la luz del mundo, que Jesús entró en nuestras vidas. Empezamos con el primer título: admirable, admirable. Algunas versiones le traducen en la Biblia por maravilloso, bueno, sinónimo, admirable, maravilloso. Y así lo hizo Hans Händel, el músico que compuso esta la letra de Aleluya, Aleluya. Y eso lo hemos oído 1000 veces, ¿verdad? Pues dentro de todo el Aleluya de Händel, él le llama, precisamente, le dice el maravilloso. Jesús el maravilloso. Le pone este apelativo de maravilloso. De hecho, la primera reacción al conocer a Jesús como hombre es la de admiración. ¿Quién no admira a alguien que da de comer al hambriento, da de beber al sediento, viste al desnudo, se junta con los necesitados, con los pecadores? Cualquier persona normal y corriente que preguntemos ahí fuera, aunque no sea creyente, diría: Jesús fue un buen hombre. Hay alumnos musulmanes que tengo en el instituto que dicen: Jesús, profeta maravilloso, fue fantástico, los milagros que hizo, qué maravilloso. Claro, no creen en Jesús como el Mesías, el Salvador, pero lo ven también como un buen hombre. Ahí tienen un poquito, tienen una penumbra, vislumbran algo de quién fue la persona de Jesús. Y la primera reacción que provoca en cualquier ser humano es la de admiración. Albert Einstein, judío, pero no cristiano, él dijo, hablando de este atributo de Jesús: la figura radiante de Jesús ha producido en mí una impresión fascinadora. En realidad solo hay un lugar en el mundo sin oscuridad: la persona de Jesús. Eso lo dijo el señor Albert Einstein. Seguimos. ¿Qué más fue admirable en Jesús? Fue admirable su vida, fue admirable su carácter y fueron admirables sus enseñanzas. Empezamos por su vida. ¿Jesús para qué vivió? Para hacer el bien. Para hacer el bien. Ayudó a los necesitados, consoló a los afligidos, sanó a los enfermos, se entregó sin reservas a los demás. Su compasión y la empatía era algo que no tenía límite. De hecho, cuando él entró en la sinagoga de su pueblo, donde él se crió en Nazaret, y abrió el libro, el rollo, él dijo: el Espíritu de esta sobre mí, por cuanto me he ungido para, y ahí hace un listado: dar de comer a los hambrientos, libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Para eso he venido, para hacer el bien a la tierra. Y quisieron despeñarlo por allí, en su propio pueblo, y salió corriendo de allá Jesús. El escritor de Hechos hace una buena síntesis. No hace falta buscar el texto que dice, está en Hechos 10, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
admirable, maravilloso también era su carácter, su carácter. ¿Qué podemos hablar del carácter de Jesús? ¿Qué se describe en la palabra, lógicamente? Su bondad, su capacidad de amar, su sensibilidad, su humildad, su dominio propio, su mansedumbre. No le abandonaron en ningún momento de su vida. Y hay dos momentos elocuentes de toda su vida que yo he arrancado de los evangelios, entresacados. Una de ellas, pues por ejemplo, los judíos estaban presentes cuando vieron la actitud que tuvo Jesús, tiene que ver con su carácter, lo que estoy diciendo, cuando muere su amigo Lázaro. Porque literalmente la palabra del Señor dice que le señalaron diciendo, mirad cómo le amaba. ¿Qué tenían que mirar? Porque estaba llorando, lacrimeando. No, porque versículos atrás, en el libro de Juan, estamos en el capítulo 11, que es donde se describe la resurrección de Lázaro, dice literalmente, en el original griego es interesantísimo, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Cómo le vieron? Estos dos verbos, en el original, lo que está hablando es de una intensidad de sentimiento mucho mayor que podemos encontrar en cualquier duelo habitual. No hablo de estos gritos y escándalos que muchas personas y los empiezan a gritar y a desmayarse. No, pero la intensidad de su emoción y la intensidad del dolor que manifestó por la muerte de aquel que él podía resucitar porque era Dios, eso dejó conmovido a los judíos. Y no solamente eso, otro testimonio que hay que sacar es de Pilato. Incapaz de encontrar una sola mancha en su vida, en su carácter. Él literalmente dijo en el libro de Juan, el capítulo 19, yo no he hallado ningún delito en este hombre. Y lógicamente tocó la alternativa de Barrabás a Jesús, pero bueno, estaba profetizado que Jesús tenía que morir en una cruz. Y sabemos todos que se lava las manos, el pueblo escoge que hay que crucificarle, y a Jesús se le crucifica por decisión del pueblo y por designio de Dios, porque así estaba escrito por los profetas. Y admirable también eran sus enseñanzas, lo dice la Biblia. La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuántas veces escuchamos predicaciones que quedamos dormidos? ¡Qué bueno! Madre mía, a ver si termina este predicador, ya tenéis que robar, porque eso nos ha pasado a todos los que estamos aquí. No nos engañemos, vamos a ser un poquito sinceros esta mañana. Pero Jesús cuando hablaba con autoridad. Y a la gente se le caía la baba cuando escuchaba a Cristo, porque hablaba el mismo Dios. Y tocaba para bien o para mal, para decir tienes demonio o para que la gente se convirtiera y cayera rendido a sus pies y le dijera, Señor, te adoro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Él no predicaba como cualquier persona, Él no hablaba como cualquiera de nosotros que somos humanos. Y podríamos seguir así hablando de tantas razones, pero paso al segundo atributo de este Isaías 9, admirable, y después dice, consejero. Pero este atributo es consecuencia del primer atributo. Si Jesús tenía, como hemos dicho, un carácter sensible, porque dice que se compadecía, sentía misericordia, porque veía las ovejas perdidas, como quien no tiene pastor. Él lloró en la ciudad de Jerusalén, en lo que se llama allí cuando viajamos el Dominus Flevit, en latín, que el Señor lloró viendo cómo se perdía su pueblo. No querían creer en Él como el Mesías. Él tenía un carácter sensible, empático, capaz de escuchar, con un amor profundo por las personas y una sabiduría fuera de lo común. Pues que sepáis que estas son las cualidades que se siguen en cualquier empresa, en cualquier entidad, en cuanto a lo secular se refiere, y en cuanto a lo espiritual en el ámbito pastoral, son los requisitos idóneos para ser un buen consejero. ¿Quieres ser un buen consejero? Pues tienes que saber escuchar, tienes que saber empatizar, tener sensibilidad, un amor profundo por las personas, porque el Padre disciplina a quien ama. A veces nos volvemos muy disciplinadores y disciplinamos a personas que no amamos, y eso es antibíblico. Solamente se puede disciplinar a aquel al que se ama. De la misma manera que Dios nos disciplina porque nos ama. Porque la disciplina no es un castigo, es otra forma del amor de Dios. La disciplina viene de discípulo, de discípulo. Lo que pasa es que yo siempre decía disciplina, castigo, palo, látigo. Tergiversamos un poquito los conceptos. Pues son los requisitos que Jesús tenía, ser consejero. Él tenía conversaciones personales y aconsejaba. ¿A cuántas? A muchas personas. Por ejemplo, habló con Nicodemo, habló con la mujer samaritana, con la mujer pecadora en casa de Simón,
y muchos otros ejemplos que nos muestran esta excelencia que tenía el Señor Jesucristo como consejero. Y sabía dar el consejo oportuno en el momento oportuno y de la forma oportuna, porque era sabio, lógicamente la sabiduría de lo alto. En pleno siglo XXI, pues la gente busca también consejo y orientación, y aquellos que no conocen a Cristo, pues lo buscan en distintos lugares. Ya sabemos las fuentes que hay ahí fuera para beber, hay muchas. La samaritana tuvo una fuente donde tenía que beber cada día, porque no encontró el agua perfecta, hasta que Jesús le dijo que yo soy. Y entonces, por él, que tráeme a tu marido, no lo tengo, si ya lo sé, si he venido para eso, para tocarte donde te duele. Porque estás buscando el amor fuera, estás buscando el amor en el sexo. Tienes 4 o 5 y el que tienes no es tu marido. Ese es tu problema realmente. ¿Y cómo lo sabes? Para eso ha venido Cristo, para que no volvamos a ir a la fuente que nos llena constantemente de una satisfacción que se pasa rápidamente, sino que Él nos satisface de una vez y para siempre. No es una religión, no es una religión, es una llenura completa por su Espíritu Santo en nuestras vidas cuando Él viene a morar en nuestros corazones. Y mucha gente pues gasta el dinero en adivinos, en sabe de cartas, hay gente que lo hace. Yo ahí siempre he tenido no lo hago, pero conozco gente, amigos, incluso jóvenes que esto lo hacen. Desean conocer su futuro, necesitan, no sé, ¿qué será de mi vida? Fundamental, un fundamento. Buscar, quitando esto, pues en cosas naturales, en cómo está programada esta vida, que sabemos que, bueno, naces, creces, estudias, ¿verdad? Sacas la carrera, ganas, trabajas, te lo gastas en el líder, envejeces y te mueres. Lo que hace todo el mundo. Y estamos todos en la misma cadena, todos metidos en la misma cadena. Y lógicamente, andar con Cristo, salirse un poquito de la cadena y andar por una carrera paralela sin dejar a Cristo. Algunos desaparecieron de nuestras iglesias y dijimos, están en el mundo, tienen que volver a Cristo. Bueno, quizás no entraba en su ecuación, no entraba Jesús. Y si quitas a Jesús de la ecuación, más una ecuación de segundo grado, como quites un dato, ni por Rufini la resuelve, vamos, ni de broma. A Jesús no se le puede quitar de la ecuación de nuestra vida. Ni en el matrimonio, ni en la educación de los hijos, ni en lo laboral, ni en lo sentimental. En ninguna área de tu vida puedes dejar a Jesús fuera de la ecuación, porque tu vida no va a funcionar. No va a funcionar. Porque cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. No vale como decía que no. Yo tengo que sentar porque mi padre era pastor, o porque mi abuelo era anciano, o porque mi primo era... No. Cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Daremos cuenta uno a uno de nuestra vida. Y Jesús, el gran consejero, dijo palabras maravillosas. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, llenos de problemas, y yo os haré descansar. Él dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Palabras potentes y poderosas, decía nuestro gran consejero. Y un texto donde queda claro de Isaías, ese sí podríamos buscarlo, en Isaías 11, capítulo 11 y versículo 2, que habla de Jesús como consejero, bueno, de Dios. Dice así, está hablando de Jesús en Isaías, está en la misma profecía. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Por lo tanto, Jesús es un extraordinario consejero. Además de ser admirable, es consejero. Pasamos al tercer atributo. Admirable, consejero, Dios fuerte. Como he dicho mucho, yo cerraba la ventana. Hasta aquí yo podía leer. Como en el 1, 2, 3 antiguamente, ¿acordáis de Mayra Gómez? Hasta aquí puedo leer la tarjetita. Pues hasta aquí yo leía quién era la persona de Jesús y no quería seguir indagando más allá de que fuera un hombre admirable, que fuera un buen consejero y que ayudó a mucha gente. Pero ahora está hablando de Dios fuerte. Dios, un hombre Dios, ¿cómo es eso? Claro, porque aquel hombre que roncaba en aquel barco de Galilea porque se quedó dormido, el Dios, el Jesús hombre, que estaba allí acurrucado y tapado en la proa del barco, se levantó y dijo al viento que te calles, porque yo he creado los fenómenos meteorológicos, yo soy el creador del mundo. Y le obedecieron los vientos y las tempestades y las tormentas, porque era verdadero hombre y verdadero Dios. Es lo más difícil de entender. Que un hombre, el hijo de María. Claro, ahora damos por eso porque todos creemos, pero si imagináis un amigo vuestro que os dijera, oye, mira, es necesario, hermano, que yo me voy a Cartagena, me van a matar, no te preocupes, que como voy a residir en 3 días, nos veremos. Pues eso pensaron sus discípulos, que voy a bajar ahí abajo, que me van a matar, y dentro de 3 días tranquilos iré con vosotros, pero ¿esto cómo se come?
Claro, es que ya está la ecuación ya está resuelta y la queremos, pero hay que estar en el pellejo de aquello. Pero este no es Jesús y su madre María y sus hermanos son fulanito, fulanito y menganito y sus hermanas están con nosotros y su padre es el que a mí me hizo 2 sillas el otro día en su carpintería. ¿Cómo que este va a ser el Mesías? Es difícil de tragárselo, ¿eh? En términos humanos, dificilísimo. Ya estamos en el siglo XXI y lógicamente ha corrido mucho. Bueno, muchas personas, como he dicho, cierran aquí la ventana y se quedan con el Jesús admirable y el maestro consejero. Un hombre, un gran hombre, nada más. Pero el nombre de Cristo tiene otros atributos que nos trasladan a una dimensión superior, Por lo tanto, esta manifestación progresiva de la apertura de este niño que nació, que celebramos ahora en Navidad, no fue solamente un hombre, sino Dios fuerte. Ese es el Jesús de la Navidad. Dios fuerte. Era Dios. Y como tal, poderoso y fuerte. Y así lo demostró en su vida, porque fue poderoso ¿para qué? Pues para curar a los enfermos, para callar la tempestad, como he dicho, para dar vida a los muertos, para dominar las fuerzas diabólicas, y sobre todo fue poderoso y fuerte para levantarse de la tumba y dejar el sepulcro vacío. Ese Jesús que nació en debilidad, porque hemos dicho que fue envuelto en pañales, y si le pusieron pañales porque se hacía caca y encima. Pues esa debilidad de ese niño que nació en Belén y que su madre le envolvió en pañales allá en aquel pesebre, creció y acabó venciendo a las fuerzas más poderosas de este planeta: la muerte, el pecado y el diablo. Porque vino para algo. Vino, claro, para una finalidad. Y esta fue la finalidad: vencer la muerte, vencer al pecado y vencer al diablo. Por ello, los primeros cristianos no se avergonzaban tanto como nosotros a veces de hablar de decir que somos cristianos. Con lo mal visto que ahora es ser cristiano, ¿verdad? Como ahora todo se ha normalizado, todo es normal. Ahora nada es pecado. Todo se está normalizando. Y como denunciamos de la que es pecado, nos llevan presos. Ni se nos ocurra. Vamos, nos leen la cartilla. Hasta para ser profesor de él hemos firmado cosas que no se pueden decir en el aula, no se aquella cantando al niño. Cuidado, el Evangelio ahora hay que predicarlo de otra manera, darlo like, 0-0. Porque ahora sabéis que todos los alimentos están en 0-0. Y el Evangelio 0-0 no funciona, no transforma vida, no cambia corazón. El Evangelio hay que predicarlo tal como en Noa, los siglos XV, en la época de la era medieval, los oscurantistas. Arrepentiros, pecadores, que iréis al infierno. De esa manera tampoco, pero tampoco tan light, ni tan bajo en calorías, sino tal cual está escrito, poniéndonos nosotros primeramente de ejemplo. Pues lo que he dicho, los primeros cristianos no tenían ningún sentimiento de inferioridad, porque su Señor era vencedor, porque resucitó, venció a la muerte y le dieron más de 500 personas. Que hay una película que no está muerto todo, donde se lleva a cabo un juicio, porque una profesora se lo ocurre decir en una universidad que Jesús resucitó. Y tanto un policía como otro creyente demuestran en el juicio que hay testimonio más que verá para demostrar que Cristo realmente resucitó. Nosotros lo aceptamos, bueno, porque los cristianos hacen esto. Pero ¿has indagado? ¿Has viajado a Jerusalén? ¿Has preguntado cómo fue? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Hay algún escrito del siglo I que habla de Jesús que nos sale ahí? Claro, Flavio Josefo, compra el libro. Es que lo bueno de la fe cristiana es que hay mucha apología. Podemos defender nuestra fe desde la razón también. Podemos defender que no queremos en una religión ni en una denominación, sino en un Dios real. Es un Dios real. Lógicamente falta fe. Yo entiendo que el pecado atrae mucho en este mundo y a veces uno quiere como ayudar a los nuestros, a los que más amamos, a que entren en acción, que se mejoren. Eso no puede ser como nos convenza el Espíritu Santo. Nuestro Jesús es Dios fuerte y un día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua. Así que la Navidad, por tanto, no es solamente el recuerdo inocuo y algo ingenuo del nacimiento de un niño, sino la memoria de que hay un Dios fuerte, que es Señor de la historia, y es Señor de tu vida y Señor de mi vida, y que un día reinará sobre toda una realidad real. Así que la Navidad, yo la defino aquí como fuente de esperanza y fortaleza para los creyentes. Padre eterno, penúltima. Padre eterno, admirable, consejero, Dios fuerte. Padre eterno. Y claro, la idea de un Dios todopoderoso es como una idea muy lejana.
Yo en los libros de texto que tenía en mi época, que en un libro venían todas las materias, Dios era un triángulo con un ojo o un señor mayor con unas barbas blancas sentado en un trono. Así nos dibujaban, nos daban la imagen, como los ángeles son niños blancos con alitas y el demonio vestido de rojo con un tenedor, y todo eso no tiene que ver nada con la realidad bíblica. Pero eso nos ha saturado tanto la sociedad que hasta nos lo llegamos a creer que es así. ¿No es así? Para nada. Esa idea que tenemos de un Dios que está tan lejos, pues lógicamente no transmite este otro atributo, porque un atributo lleva a otro. Pero este Dios además es Padre. Por eso muchos cuando oráis yo lo escucho decir Dios y Padre. ¡Qué hermoso! Dios y Padre. Dios que está en los cielos, sí. Pero ese Dios también es Padre. El soberano, el todopoderoso. Yo creo que es tan grande que no tendrá tiempo para mí. Si somos 7.400 millones de habitantes en este planeta, ¿cómo puede estar pendiente de uno y de otro? Ahora mismo se están celebrando a lo mejor 8, 10, 28 puntos aquí en la región de Murcia y miles en el mundo, y puede estar en todos sitios. Pues claro, cuando entraremos en la teología de la omnipresencia, y que es lo que no vamos a hablar en esta mañana, precisamente. Él es demasiado importante, son preguntas, para prestarte atención a ti, para prestarme atención a mí. Esta es la noción que los griegos tenían, lógicamente, dioses lejanos que vivían en el Olimpo. Gea, la diosa de la tierra, Zeus, ahí viene la palabra Dios, el nombre Zeus. Los dioses en el Olimpo, no. Dios mora por su Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. Es más cercano de lo que parece. En el cristianismo encontramos un hecho singular, que no aparece en ninguna otra religión, que es que Dios fuerte al mismo tiempo es Padre íntimo, personal, que ama de una manera especial a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana con el mundo, en general. Así que la ilustración que podemos poner a Jesús como Padre, cuando Él dijo en Juan 10, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mis ovejas son mías, nadie las arrebatará de mi mano. Y ya hacia el final de su vida, cuando Jesús llora en Jerusalén, Él dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y yo he hecho aquí una pregunta. ¿Puede haber una mayor expresión de amor maternal? Porque padre y madre, bueno, la humanidad, Jesús, Dios es padre y madre al mismo tiempo. La gallina a sus polluelos. Aquí hay un indicativo maternal en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entre el 3 y 4, es el punto crucial de la conversión, donde muchos se quedan. Como yo muchas veces explico que el ser humano, dice, todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible. La fe tiene por él oír por el cuerpo. Y ya he dicho mil veces que si estamos sordos puede entrar por la vida, y si estamos ciegos por radio. Eso no hay problema. Hoy en día la ciencia avanza mucho. Pero una vez que la palabra penetra a nuestra alma, tenemos la inteligencia, las emociones y la voluntad. Y yo me quedé durante mucho tiempo en el ser el cristiano emocional. Si el culto estaba muy bien, siempre decía, ¡uy, qué alegría! La presencia del Señor, qué gozo. Y si la cosa iba mal y no tenía sensaciones, claro, yo vengo de un contexto evangélico distinto, donde quizá la emoción se le daba mucho más tregua, ¿no? Y mi vida parece que dependía un poco de las emociones. Pero hay una cosa que se llama voluntad, de la que nunca se habla, que dice sí o no al Señor. Y es cuando el espíritu no solamente atraviesa el cuerpo, la corteza externa, y penetra en el alma, la parte de la emoción, de la inteligencia, comprender, y de la voluntad, decir sí o no. Y cuando penetra el espíritu, como el esperma al óvulo, se fecunda el óvulo y ahí se produce el nuevo nacimiento. Y por eso somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Se ha producido este nuevo nacimiento en nuestra vida? ¿O seguimos en el ámbito todavía de la religión? Seguimos en el ámbito de conocer al Dios, que es Dios, pero es tu Dios personal. Te hablas personalmente con Él cada día. ¿Eres realmente su hijo? ¿Tienes un trato directo? Este es el punto crucial de la vida cristiana. Dar el paso del tercer atributo, Padre eterno, al cuarto. Dios fuerte, a Padre eterno. Esa sería la experiencia. Sería como el paso de ser religioso a ser creyente, nacido de nuevo, ni más ni menos. Y el último, y con esto termino, príncipe de paz. Príncipe de paz. Aquí donde la luz de la apertura de la ventana, por ejemplo, de alegoría que hemos empezado, alcanza su mayor expresión,
Se ha abierto la ventana de par en par y la luz ha entrado por completo. Este es el último nombre dado a Jesús, ese niño que nacería según el profeta Isaías. Consecuencia de todos los anteriores. Dar cuenta que un atributo nos llevaba a otro, el segundo al tercero, el tercero al cuarto y el cuarto al quinto. Cristo ha venido para traer paz. De hecho, el Evangelio quiere decir, lo sabemos, buenas nuevas, buenas noticias. Y el mensaje de la Navidad, en la cual estamos hoy, resume perfectamente esta noticia. Os doy buenas nuevas de gran gozo. Dice Lucas, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Menuda noticia, eso es una notición. Y ese es el notición que hay que predicar en la Navidad. Hay una buena noticia, es cierto. Me da igual que fuera el 25 de diciembre como el 3 de febrero. A mí me da igual. Lo importante es que nació. Como nació con una misión que fue de traer paz. Un príncipe, aunque nació en humillación, lo sabemos, que ha venido a traer paz. Y es una paz que tiene tres niveles. Primero, paz con Dios. Salvará a su pueblo de sus pecados, porque la tarea de Cristo es de reconciliarnos con el Padre. Así como cualquier creyente tiene un ministerio que es el ministerio de la reconciliación. Cuando predican la palabra y hace efecto por el Espíritu, está reconciliando al pecador con Dios. Primer nivel, paz con Dios. Segundo, paz entre los hombres. Pues en este mundo quizás sangrante a veces con una violencia sin límites, pues Jesús es el único que puede derribar esos muros, esas alambradas que separan familias, pueblos, razas. ¿Por qué? Porque Él es la fuente del perdón y de la reconciliación. Y tercero, paz interior. No solamente paz con Dios, hacia arriba, paz con los hombres, sino hacia ti. La paz interior. Esa paz que a veces no tenemos. Esa ansiedad que a mí me sobrecoge de vez en cuando y la garantía ansiosa. Esa ansiedad, ¿verdad? Que le falta algo. La ansiedad se paga muchas veces con la comida, es un problema. Y cuando llega un clima, con el esatín. Está una época de ansiedad tremenda. Ansiedad. Algo me falta. Que no encuentro la pieza, que no completo el puzzle ni de broma. Algo me falta, y algo nos falta. Y aún los creyentes andamos viviendo en ansiedad, es cierto. Pues Él vino a traer paz interior. Porque Él prometió lo siguiente: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, porque el mundo claro que trae paz. Hombre, hay cantidad de... Me voy de muchos jóvenes. Vamos a divertirnos, claro, ahí he encontrado una paz. Lo que pasa es que no me puedo meter con ellos porque están a la resalta a los jóvenes. Ahora están a la resalta, como les diga que están pecando, quita. Pecar no, están divirtiéndose. No es lo mismo, mucho cuidado. No es lo mismo divertirse que pecar. Vamos a saber distinguir las cosas. La paz y la pacificación son inherentes a la persona de Cristo y por tanto privilegio y responsabilidad de sus seguidores el vivirla y el proclamarla. Es nuestra obligación no solamente vivirla, esa paz, sino proclamarla. Así que el regalo de esta mañana, a través de este mensaje, es que Jesús es el mejor regalo de la Navidad. Hay regalos también, de hecho ayer nos hicimos regalos, pero el mejor regalo para el creyente, para el pueblo, es Jesús. Y es el regalo que Dios mismo nos dio y que nosotros podemos compartir. Tenemos la libertad para compartirlo con otros. Que viva para siempre y que vibre dentro de nuestro corazón. ¿Quién? El regalo. ¿Y quién es el regalo? El admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Ese es el mensaje de esta mañana para cada uno de nosotros. Dios y Padre, queremos darte gracias por tu palabra y entender, Señor, en estos días de Navidad, que no perdamos de vista que un día tú viniste a esta tierra para dar tu vida y hasta la última gota de tu sangre por cada uno de nosotros. Señor, gracias porque un día pudimos conocerte. Y no queremos, Señor, nunca echarte de nuestra ecuación de vida. En cada área de nuestra vida queremos tenerte en cuenta. Señor, y queremos reconocerte como el Señor y el Salvador. No queremos quedarnos, Señor, en un par de atributos. Queremos conocerte completamente. En este proceso, Señor, en este peregrinaje de vida por esta tierra, queremos que tú nos vayas santificando, Señor, de día en día, hasta que un día podamos encontrarnos en tu presencia y podamos gozarnos juntamente contigo. El tiempo que tú nos tengas aquí, queremos predicar tu palabra y predicar al mundo, Señor, que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Señor, y hablar de tus atributos. Que la gente pueda conocerte. Hay tanta gente perdida
que no sabe, Señor, cómo estabilizar su vida, no sabe cuáles son los cimientos, el fundamento, el sentido, el objetivo que tiene esta vida. Que podamos proclamar a los cuatro vientos sin avergonzarnos que tú eres el único que puede salvar y el único que puede sanar el corazón. Te damos muchas gracias por estos días, Señor, por cada vida aquí representada, por cada familia representada aquí en esta mañana. Gracias por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús.